Vamos a hacer unas castañas asadas. Las castañas asadas se pueden hacer en el horno o en el fuego directo de la cocina. Para hacerlas existen unas sartenes especiales que están agujereadas por el fondo, pero eso es para las cocinas de gas, para que las castañas estén en contacto directo con el fuego. Para una vitrocerámica o una de inducción como esta, es una sartén normal, es suficiente, y que sea vieja porque se estropea bastante. Yo esta ya la tengo de hace varios años y la uso solo para las castañas. Bien, para que no exploten al fuego, las castañas hay que picarlas. Se pueden picar con un cuchillo, haciéndoles así un corte, pero las manos te quedan así un poco perjudicadas. Entonces esto se puede comprar en Amazon y hay varios modelos. Simplemente pones la castaña aquí, haces así y con esta cuchilla ya quedan picadas. Una vez que las piquemos todas, ya se pueden cocer, bueno, asar. ¿Ves? Ya quedan todas picadas. Cuando acabe volvemos y ya las ponemos a asar. Bueno, esto ya está caliente, vamos a echar las castañas. Y ahora simplemente las dejamos depende del tamaño, tardan de 20 a 30 minutos. Estas son bastante grandes. Cuando acabe os diré el tiempo que llevó. De vez en cuando hay que removerlas para que se asen bien por todas partes y nada más. Llevan 20 minutos y las voy a dejar 5 minutos más por si acaso, pero yo creo que ya prácticamente están. Bien, al final estuvieron 25 minutos, eso también depende de la cocina, de la potencia. Yo ahora las dejo siempre ahí para mantenerlas calientes, aunque ya tenga apagado el fuego, y nada, a comer.